Problema número 6. En unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de altura de los niveles de mercurio en los vasos es 1 centímetro. Calcular la altura del aceite que se debe añadir por la rama de mercurio para que el nivel de este en los dos casos sea el mismo. Como dato adicional, la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del aceite 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, para resolver un ejercicio como este y toda vez que se trate de vasos comunicantes, yo debo considerar dos puntos de un mismo fluido que estén a igual profundidad. De esta manera, por el teorema fundamental de la hidrostática, yo aseguro que la presión en esos dos puntos elegidos sea la misma. Entonces yo elijo para este tubo en U, que ya tiene vertido en una rama agua y en la otra un excedente de mercurio, yo elijo los puntos 1 y 2, que son de mercurio. Entonces yo puedo asegurar, como están a igual profundidad, que la presión absoluta que soporta el punto 1 en el mercurio es igual a la presión absoluta que soporta el punto 2 en el brazo de la derecha del tubo en U. ¿Quién contribuye a esta presión en la posición 1? Y contribuye la presión atmosférica, más la presión manométrica debida al mercurio. Y en el punto 2 contribuye la presión atmosférica más la presión manométrica debida al agua. Como en ambos términos aparece presión atmosférica, los puedo cancelar. Despejando la altura de la columna de agua, me va a quedar que es la densidad del mercurio por la altura del mercurio en la rama izquierda del tubo en U dividido en la densidad del agua. Cuando reemplazo por los valores numéricos, la densidad del mercurio que me da como dato es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. En general, procuren trabajar en unidades del sistema internacional. Esa misma densidad en unidades del sistema internacional es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. De la misma manera, la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura expresada en metros es de 0,01 metros. De esta manera, la altura de esta columna de agua en la rama derecha del sistema de vasos comunicantes es de 0 metros 136 milímetros. Ahora bien, para lo que me está preguntando es sobre la rama izquierda, yo voy a agregar aceite. Este aceite va a ejercer presión sobre esta parte de la columna mercurial. Entonces me dice cuánto aceite debo agregar o qué altura debe tener esta columna de aceite, de tal manera que el nivel de mercurio en ambas ramas del tubo en U sea el mismo. Entonces, en esta nueva situación donde ya tengo agua, aceite y mercurio, yo elijo dos puntos A y B en ambas ramas del tubo en U. Y puedo asegurar que como están a igual profundidad, que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. Pero la presión en el punto A se debe a la presión atmosférica más la presión manométrica debida al aceite, que la puedo colocar como densidad del aceite por gravedad por la altura de la columna de aceite, igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna de agua, que eran los 136 milímetros. Cancelando lo que puedo y despejando la altura de la columna de aceite, me queda que es igual a densidad del agua por la altura de la columna de agua sobre densidad del aceite. Reemplazando por los valores adecuados, de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por la altura de la columna de agua dividido en la densidad del aceite, que es de 900 kilogramos sobre metro cúbico, la altura de la columna de aceite es igual a 0,151 metros, es decir, 15,11 centímetros.
Bien, esto en cuanto a aplicaciones del teorema fundamental de la hidrostática aplicada o en casos de que yo tengo como fluido material líquido. Vamos a ver qué pasa con este teorema fundamental de la hidrostática aplicado a la atmósfera. Nosotros sabemos que la densidad en general de los gases es pequeña y se puede considerar constante en rangos muy cortitos de profundidad. Pero cuando yo veo que estoy trabajando con la atmósfera no solamente es una mezcla de gases, sino que esa composición se va alterando conforme nos vamos alejando de la superficie terrestre. Por lo tanto, la densidad de ese fluido que llamamos aire que rodea al planeta Tierra no permanece constante. Entonces, a medida que yo voy ascendiendo, la densidad del aire se va modificando y se va achicando. Puedo establecer una relación entre la presión de la atmósfera a nivel superficial del aire y a cierta altura con la densidad del aire a nivel superficial y a otra altura. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión atmosférica a una determinada altura sobre la superficie terrestre es a la presión atmosférica sobre la superficie terrestre como la densidad del aire es a esa altura sobre la superficie terrestre dividida en la densidad del aire sobre la superficie terrestre. Si yo despejo la densidad del aire a la altura I, me va a quedar que es igual a la densidad del aire a nivel de la superficie terrestre por la presión a la altura I sobre la presión de la atmósfera a nivel cero o a nivel del mar. Entonces, yo sé que diferencial presión, acuérdense, es igual a menos la densidad, que va a ser una densidad variable, por la aceleración de la gravedad por diferencial I. Si yo sustituyo esta densidad de la atmósfera por esta expresión que he puesto acá, me va a quedar que el diferencial presión va a ser igual a la densidad del aire a nivel del mar por la presión de la atmósfera a la altura I dividida la presión de la atmósfera a nivel del mar por aceleración de la gravedad por diferencial I. Si yo hago una separación de variables, es decir, todos los términos que contengan presión o esta presión la paso dividiendo al primer miembro, lo que me queda es que diferencial presión sobre presión va a ser igual a menos densidad del aire a nivel del mar sobre la presión de la atmósfera a nivel del mar por G por diferencial I. Si yo integro a ambos miembros, la integral de diferencial presión sobre presión entre la presión a nivel del mar y la presión a la altura I va a ser igual a la menos integral entre 0 e I de densidad del aire a nivel del mar sobre presión atmosférica por G diferencial I. La primitiva de la primera integral es el logaritmo natural de la presión evaluada entre presión a la altura I y presión a nivel del mar. Y eso es logaritmo natural del cociente entre la presión a la altura I y la presión de la atmósfera a nivel del mar. Eso resulta ser igual a menos densidad a nivel del mar sobre presión atmosférica a nivel del mar por G por I. Si yo aplico el antilogaritmo, lo que me queda es que la presión a la altura I, la presión atmosférica a la altura I, va a ser igual a la presión atmosférica a nivel del mar por E a la menos densidad de la atmósfera a nivel del mar por aceleración de la gravedad por I sobre el valor de la presión atmosférica. Esa ley me dice que tiene un decaimiento exponencial. Más o menos esta imagen es sacada del libro Resnick Holiday y me muestra
con línea continua, los valores predichos por esta ecuación de presión atmosférica por E a la menos densidad a nivel del mar por G por I sobre presión atmosférica a nivel del mar. Esto es lo que predice el comportamiento, digamos, la ecuación matemática, y estos con línea punteada son los valores que realmente se miden de presión atmosférica a las diferentes alturas. Entonces, es un decaimiento prácticamente exponencial. Esta expresión nos va a servir para aplicar en el problema número 4, donde me pide determinar el valor de la presión atmosférica a 16 kilómetros por encima del nivel del mar. Entonces, para poder calcular esa presión atmosférica, yo utilizo esa expresión, donde la presión a nivel del mar es 101.325 pascales. La densidad del aire a nivel del mar, yo le he considerado como 1,29 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la presión a 16 kilómetros, que es equivalente a 16.000 metros de altura, me da un valor de 13.764 pascales. Prácticamente, casi, vendría a ser más o menos la 9ª parte de la presión atmosférica a nivel del mar. Es la razón por la cual cuando se viaja en avión, que se viaja por encima a veces de los 10.000 metros de altura, que se necesita que las cabinas dentro de los aviones deban estar presurizadas. No podemos viajar a 10.000 metros de altura simplemente porque no resistiríamos. Bueno, para medir la presión vamos a utilizar dos instrumentos fundamentales. Por un lado, para medir la presión atmosférica, utilizaremos el barómetro, y por otro lado, para medir cualquier otro sistema, la presión de cualquier otro fluido, el manómetro de rama abierta. Vamos a comenzar por el primero, el barómetro. El barómetro lo ideó Torricelli cerca del siglo XV o XVI, no recuerdo bien, pero me parece que es por esa época. ¿Y en qué consistió su barómetro? Básicamente, él llenó un tubo de mercurio aproximadamente de 1 metro de longitud y lo tapó con el dedo, supongamos. A ese tubo, que estaba completamente lleno de mercurio, lo sumergió dentro de otra cubeta que tenía mercurio, y una vez sumergido ese borde tapado de la cubeta, le sacó el dedo y observó que el mercurio empezó a bajar hasta cierto nivel, y por encima, por debajo de ese nivel, el mercurio no bajaba más. Entonces, él utilizó esta propiedad en considerar que el nivel del mercurio dentro de la columna mercurial no bajaba más o no descendía más, porque evidentemente algo estaba presionando a la otra parte o al mercurio de la cubeta que impedía el descenso del mercurio contenido dentro del tubo. Entonces, básicamente, utilizó ese teorema de vasos comunicantes que dijo, o el teorema fundamental de la hidrostática. Dijo, a puntos ubicados a igual profundidad de un mismo líquido soportan presiones iguales. Por lo tanto, eligió un punto de mercurio ubicado en la cubeta libre a la atmósfera y un punto de mercurio ubicado dentro de la columna mercurial de ese tubo semicerrado. Y dijo, bueno, si el fluido es el mismo en esas dos partes, la presión que soporta el punto 1 tiene que ser igual a la presión que soporta el punto 2.
Pero ¿quién contribuye a la presión del punto 1? Nada más que la atmósfera. ¿Y quién contribuye a la presión del punto 2? Y bueno, como acá no había nada más que mercurio antes que se volcara, acá no hay aire, prácticamente se puede considerar como vacío. Por lo tanto, al punto 2, el punto 2 soporta únicamente la presión ejercida por la columna de mercurio, que le llamó ρ por G por H. De esta manera, si la presión atmosférica aumenta, la altura en la columna se hace más alta. Y si por el contrario la presión atmosférica disminuye, el mercurio desciende. Y ese es el principio, y en eso consiste el barómetro de Torricelli. De aquí, medido de esta manera, se observó que un día en donde la temperatura sea 0 grados y estando trabajando a nivel del mar, la presión de la atmósfera a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. De ahí viene que muchas veces la presión de cualquier otro fluido se mida en milímetros o centímetros de mercurio. Cada milímetro de mercurio equivale también a un Torricelli. Y una atmósfera, que son 101.325 pascales, equivalen a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. El otro instrumento que sirve para medir presiones de un fluido confinado en algún determinado recipiente es el manómetro de rama abierta. ¿Y en qué consiste ese manómetro de rama abierta? En un tubo en U que contiene mercurio. Por una de las ramas de ese tubo en U se conecta a aquel recipiente que contiene fluido cuya presión quiero determinar. Y la rama abierta es justamente porque la otra rama del tubo en U está abierta a la atmósfera. Por lo tanto, si yo tengo algún fluido confinado en este recipiente, esa presión P que soporta el fluido la va a comunicar a este punto B en la rama derecha del tubo en U. Entonces yo puedo establecer que puntos ubicados a igual profundidad soportan la misma presión. Entonces, si yo elijo puntos A y B en rama izquierda y derecha respectivamente en ese tubo en U, yo puedo decir que la presión que soporta A es igual a la presión que soporta B. Pero la presión que soporta A es la presión atmosférica más ρ por G por H, donde ρ es la densidad de este fluido, que puede ser mercurio, puede ser agua. Y la presión que soporta el punto B es la que soporta el fluido cuya presión quiero determinar. Por lo tanto, esa presión P no va a ser otra cosa que la presión atmosférica más ρ por G por H. Bien, otro de los principios que vamos a usar mucho en hidrostática es el principio de Blas Pascal. Cuando yo tengo un fluido confinado, cada punto de ese fluido confinado y en estado de reposo soporta una presión determinada. El principio de Pascal establece que si yo aplico adicionalmente a un fluido encerrado una presión extra, esa presión se transmite al fluido, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que contiene ese fluido, se transmite con igual intensidad. Entonces, yo voy a considerar, por ejemplo, este fluido que está, y dentro de este fluido yo voy a considerar al punto A. El punto A va a soportar una presión que va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce
todo el líquido contenido por encima del punto A, la presión manométrica o hidrostática debida al fluido que está por encima del punto A. Ahora bien, si yo externamente le aplico una presión adicional, esa presión adicional yo la voy a poder colocar como una fuerza dividida en el área. Y esa presión externa es la que se refiere el principio de Pascal. Esa presión adicional se va a transmitir a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente con igual intensidad. Entonces, cuando yo aplico esa presión externa adicional, se va a producir en realidad yo voy a tener una presión, la presión adicional que va a soportar A', la nueva presión que va a soportar el punto A, va a ser la presión atmosférica más esa presión adicional que yo ejercí, más el valor de la presión manométrica. Entonces, si yo sustituyo o si yo asocio presión atmosférica más ρ por G por H, lo que obtengo es la presión que A tenía antes de ejercer la presión adicional. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión en la posición A se ha incrementado en un valor delta P0, que es el valor de la presión externa que yo apliqué. Y esto vale para todos los puntos, es decir, que el cambio de presión que soporta un punto cualquiera del líquido es igual a la presión externa que yo he aplicado. Ojo, el líquido tiene que estar confinado. Veamos el caso de un ejemplo. Supongamos que el punto A soporta una presión de 5 pascales y el del fondo del recipiente soporta una presión de 7 pascales. Ejerzo una fuerza de tal manera que le produzco un cambio de presión de 3 pascales. Por lo tanto, la nueva presión del punto A va a ser 8 pascales y la presión en el fondo va a ser de 10 pascales. ¿Cuánto es lo que cambió de presión el punto A al agregar esa presión externa? Y va a ser 3 pascales. ¿Cuánto cambió de presión el fondo? También en 3 pascales. Bueno, una aplicación del principio de Pascal y que nos permite utilizar o convertir a un sistema hidráulico en una máquina simple es el elevador hidráulico. En este caso, todo este fluido está sometido a una determinada presión. Cuando yo externamente ejerzo una presión sobre una parte de este sistema, esa presión se va a transmitir a todos los otros puntos del fluido y va a llegar un momento en que esa presión me va a permitir multiplicar fuerzas. Por lo tanto, el elevador hidráulico, ¿en qué consiste? Justamente en un sistema de vasos comunicantes que contiene un fluido. ¿Y para qué se usa? Justamente para levantar cuerpos muy pesados, economizando o aplicando pequeños valores de fuerza. Entonces, ese tubo en U, en lugar de ser de ramas que tengan la misma sección a izquierda y a derecha, voy a construir un tubo en U donde uno tenga una superficie muy pequeñita y otra muy grande. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza 1 en la superficie pequeña y eso ejerce una presión externa que se transmite a todos los puntos del fluido, esa presión cuando llega a esta parte del elevador, multiplicada por el área del elevador, me permite equilibrar el peso de un cuerpo pesado. De la misma forma, es el principio también de funcionamiento de cualquier sistema hidráulico que se usa en mecánica, como el caso de los frenos hidráulicos.
Bien, veamos otro ejercicio. Dice, el ejercicio número 9, dice, un disco cilíndrico de madera pesa 45 newton y tiene un diámetro de 30 centímetros, flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es 0,85 gramos sobre centímetro cúbico. El cilindro de aceite mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. Calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Suponga ahora que alguien coloca un peso adicional de 83 newton en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del bosque de madera. ¿Cuál es el cambio de presión en la base del aceite y a la mitad de la columna de aceite? Entonces, en principio lo que tenemos es este sistema. Un disco de madera que pesa 45 newton y me piden evaluar la presión que ejerce ese disco de madera, que es lo que se llama presión manométrica, en la parte superior de esa columna de aceite. En este caso, la presión manométrica va a estar ejercida por el peso del disco de madera distribuido en toda la superficie del cilindro de madera. La presión manométrica en la parte superior simplemente va a ser el valor de los 45 newton dividida en el área de un círculo. En este caso el círculo tiene 15 centímetros de radio y me da que la presión manométrica en esta cara, en la parte superior del aceite, es de 636,62 pascales. Ahora bien, a esta presión original me dice que le agregamos, o sea, esta es la presión en el punto superior. La presión manométrica, por ejemplo, en el fondo del cilindro de aceite, será la presión manométrica en la parte superior más la presión debida a toda la columna de aceite ubicada por encima del fondo. Entonces yo le debería sumar el ρ por G por estos 75 centímetros de aceite. ¿Está bien? Ahora bien, lo que me pregunta o lo que nos plantea en la parte B de este ejercicio es que supongamos que alguien coloca un peso adicional en esta parte superior. Estamos agregando un peso, una presión externa. ¿Cuál es el cambio de presión que soporta un punto en la parte superior y en el punto medio de la columna de aceite? Fíjense que no nos están preguntando el valor de la presión, nos están preguntando el cambio de presión que experimenta un punto en la parte superior de la columna de aceite y en el punto medio de la columna de aceite. Bueno, sin necesidad de sacar ninguna cuenta, yo puedo decir, argumentando el principio de Pascal, que la presión adicional o la variación de presión que va a experimentar tanto un punto del aceite ubicado aquí en la parte superior o en la parte media o en el fondo va a ser la misma. Y esa variación de presión va a coincidir con los 83 newton aplicados dividido en el área de la sección de la columna de aceite. Y en este caso es 1188,36 pascales. Eso es lo que se va a incrementar la presión, tanto en la parte superior, como en la parte media, como en el fondo, como en las paredes o cualquier parte de las paredes del recipiente que contiene. Y para terminar el tema de hidrostática, vamos a mencionar el principio de Arquímedes, que debe ser uno de los más famosos y fue establecido por Arquímedes alrededor del siglo V a.C. Es bastante antiguo. No, siglo III a.C. De todas maneras es bastante antiguo. El
principio de Arquímedes nos habla de que cuando nosotros sumergimos un cuerpo dentro de un líquido, ese cuerpo experimenta una fuerza ascensional llamada empuje. Dicho de otra manera, que contrarresta al peso real de ese cuerpo. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos un cuerpo que tiene un determinado peso y a ese cuerpo lo sumergimos, hay dentro de un líquido, ese líquido ejerce una fuerza vertical y hacia arriba que se llama empuje o fuerza de flotación o flotabilidad, que hace que el peso del cuerpo sea o resulte más liviano. Pero este peso que está leyendo en este momento el dinamómetro, lo que yo estoy marcando, es un peso aparente. El peso real es justamente los 10 newtons. Esto que lee en esta nueva situación el dinamómetro es un peso aparente. Entonces, Arquímedes dijo que es cuando se sumerge un cuerpo, total o parcialmente dentro de un fluido, este fluido aplica una fuerza ascensional, es decir, vertical y hacia arriba, llamada empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido desplazado o desalojado. Esta fuerza empuje no es el resultado más que es el resultado de todas las fuerzas que están actuando sobre el líquido debido a que está sumergido dentro del fluido. Al principio de la clase o en el otro video figuraba que cada vez que yo coloco algo dentro de un fluido, ese fluido aplica sobre ese algo fuerzas que son perpendiculares y el valor de esa fuerza no es otra cosa que el producto de la presión que soporta la superficie por el valor de la superficie. En este caso, cuando yo coloco un cuerpo, supongamos un bloque de aluminio, dentro de un fluido, ese bloque de aluminio va a experimentar fuerzas en las caras superiores y fuerzas en las caras inferiores. Si yo descompongo esas fuerzas en una componente horizontal y vertical, voy a encontrar que las fuerzas horizontales se cancelan entre sí. Pero las fuerzas verticales o las componentes verticales sumadas van a dar una resultante vertical hacia arriba. Esa resultante vertical hacia arriba es lo que se llama empuje. Por lo tanto, el empuje es una fuerza vertical hacia arriba y su valor depende de la cantidad de fluido que ha desalojado el cuerpo al sumergirse. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el fluido desalojado justamente va a coincidir con el volumen de fluido desalojado va a coincidir con el volumen del cuerpo. Entonces, la fuerza llamada empuje o fuerza ascensional es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, eso es la masa del fluido, por el volumen del fluido desplazado. Se pueden dar casos que el cuerpo se hunda y eso va a suceder siempre que la densidad del cuerpo sea mayor que la densidad del fluido en el que está sumergido, que el cuerpo flote entre dos aguas, que eso va a coincidir cuando la densidad del cuerpo va a coincidir con la densidad del fluido, o bien que el fluido flote, y eso sucede cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido en donde está sumergido. ¿Hasta dónde se va a hundir? Hasta que el peso del volumen de fluido desplazado coincida con el valor del peso del cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, un cuerpo de hierro, como la densidad del hierro es aproximadamente la densidad 7,8 veces
más grande que la densidad del agua, el cuerpo se va a hundir. Si yo tengo otro material, por ejemplo sangre, supongamos, en una bolsita de plástico, tal vez la sangre flote en el agua porque la sangre tiene una densidad muy parecida a la del agua. O sea, se mantenga entre dos aguas. Pero si yo tengo acá algo como de madera o corcho, la densidad del corcho madera es menor que la del agua, entonces el cuerpo va a tener sumergida una parte y va a emerger otra parte. La parte sumergida va a desplazar un cierto volumen de líquido. El peso de ese volumen desplazado va a coincidir con el empuje, y ese empuje, para que esto flote, tiene que coincidir con el peso del cuerpo. Esto que yo he ejemplificado en el caso de un líquido también es válido para el caso de gases. Es decir, que yo puedo, un globo aerostático se eleva generalmente porque en el interior del globo aerostático yo tengo un fluido que puede ser algún tipo de gas caliente que tiene una densidad mucho más chica que la densidad del aire que lo rodea. Entonces, al haber una densidad más pequeña dentro del globo aerostático, la densidad del aire más grande hace que el aire aplique al globo aerostático esa fuerza llamada empuje. Bueno, ahora bien, vamos a analizar o vamos a resolver el problema número 13. Dice que una piedra de 1 kilogramo está suspendida por encima del agua y pesa 9,8 newton. Cuando está suspendida bajo el agua, su peso, medido con el mismo dinamómetro, aparece que es igual a 7,8 newton. ¿Cuál es la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre la piedra? Esa es la primera pregunta. Y después, si el recipiente con agua es colocado sobre una balanza que pesa 9,8 newton, ¿cuál será la indicación de la balanza cuando la piedra esté suspendida pero bajo la superficie del agua? ¿Y cuál será la indicación de la balanza cuando se deje caer la piedra y ésta repose en el fondo del recipiente? Bueno, vamos a ir por partes. Acá me dice que cuando yo tengo a la piedra suspendida desde un dinamómetro, el peso que lee el dinamómetro es 9,8 newton. Por lo tanto, la piedra en el aire pesa 9,8 newton. Y también me dice que si yo tengo un vaso con agua y lo coloco a ese vaso con agua sobre una balanza, la balanza me arroja que el peso de ese vaso con agua es de 9,8 newton. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, el problema me dice que yo a esta piedra la voy a sumergir en el vaso con agua. ¿Sí? Voy a estar en esta situación. ¿Cuál va a ser las fuerzas que actúan sobre esa piedra en esa situación? En esa situación, yo voy a tener la tensión del dinamómetro, que me va a leer 7,8 newton. Voy a tener el peso de la piedra, que yo ya sé que vale 9,8 newton porque ese es el peso real. Y voy a tener el empuje, el que ejerce el líquido o el fluido contenido en el vaso sobre la piedra. Como esa piedra está en equilibrio, yo puedo establecer que la tensión de la piedra sumergida más el empuje menos el peso de la piedra es igual a 0. Por lo tanto, el empuje resulta ser igual al peso de la piedra en el aire menos el peso de la piedra sumergida. El valor del empuje en este caso es de 2 newton. ¿Sí? Bueno, ahora me dice el problema que yo tengo a este sistema de piedra sumergida en el vaso de agua, lo voy a montar
o lo voy a colocar en el dinamómetro. ¿Cuál es la lectura en el dinamómetro, en esta balanza? ¿Cuál va a ser la lectura que yo voy a considerar o que va a leer esa balanza? Bueno, para eso vamos a tener que suponer al sistema formado por la piedra y el vaso con el fluido, ¿no? He hecho el vaso con agua, perdón. Entonces, en este caso, la masa total o el peso total de ese sistema será la masa de la piedra más la masa del vaso con agua por la aceleración de la gravedad. Es decir, 9,8 más 9,8 newton. La tensión que me lee el dinamómetro es 7,8 newton. Entonces, la balanza va a aplicar sobre ese sistema una fuerza que yo le voy a llamar normal. Entonces, lo que voy a leer en la balanza es el valor de esa fuerza normal. Por lo tanto, sobre ese sistema piedra más vaso con agua, va a estar actuando la tensión del dinamómetro, la fuerza normal y el peso. Y como es un sistema que está en equilibrio, la tensión del dinamómetro más la normal que aplica la balanza más el peso, sumados vectorialmente, me tienen que dar igual a 0. La normal, despejándolo, será igual al peso menos la tensión que marca el dinamómetro. Y en este caso será 19,6 newton menos 7,8 newton, que es lo que marcaba el dinamómetro con la piedra sumergida. En definitiva, lo que va a marcar la balanza es 11,8 newton. Y finalmente, para la parte C me pregunta cuál va a ser la indicación de la balanza si yo suelto a la piedra o dejo que la piedra se apoye en el vaso y suelto la piedra del dinamómetro. En definitiva, las fuerzas que van a actuar ahí van a ser una normal, que va a aplicar la balanza sobre el sistema piedra más vaso, y el peso de ese sistema. Por lo tanto, la balanza va a leer 19,6 newton, que es el peso de la piedra con el vaso.